Iglesia Bautista Betania, Italia, te invita a escuchar el mensaje de Dios para ti. Hoy estaremos hablando del alto costo del discipulado, porque una cosa es ser salvo. Cuando somos salvos venimos tal como estamos, con unas vidas arruinadas y llenas de pecado, llenas de delitos, y el Señor nos salva. Pero para poder llegar a ser discípulo, encontramos en la palabra de Dios que Jesús, su propósito no era las multitudes, sino que su propósito era verdaderamente hacer discípulos. Por eso la Gran Comisión nos manda a seguir su ejemplo y a ser discípulos. Por eso que cuando él terminó su ministerio, solamente terminó con una congregación de 120 discípulos verdaderamente. En cierta ocasión, en Lucas capítulo 14, vamos a estar leyendo desde el versículo 25, él se detuvo hacia las grandes masas que los estaban siguiendo. Grandes multitudes, dice, iban con él. Pero en realidad iban con él. En realidad lo estaban buscando a él. Lo estaban siguiendo a él. Lo estaban amando a él. No. Por eso que Jesús se dice, y volviéndose les dijo, mire, Jesús que todo lo sabe, dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre, mujer, hijos, hermanos, hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y les dijo, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. O que rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000. Y si no puede, cuando él está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así que cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Ahora la pregunta sería, ¿qué es lo que nosotros en realidad poseemos para que Jesús llegara a decir, si alguno no renuncia a todo lo que posee? Pero si nos detenemos a ver desde el versículo 26, lo primero que Jesús le pide a ellos es un odio. Y dice, el que no odia padre, madre, hermanos, no se refiere a que usted vaya a odiar. Estaba refiriéndose a un amor, a una devoción hacia su persona. Porque hay muchos que han desplazado a Dios en su vida y le han quitado el primer lugar a Dios en su vida y han puesto el amor de otras personas, aún sus propias vidas. Y entonces Jesús dice, este es el primer precio a pagar, si verdaderamente ustedes quieren convertirse en mi discípulo. Por eso les exhortaba a hacer un examen, un cálculo del costo de lo que significaba convertirse en un verdadero discípulo para poder seguirlo y andar con él. Así como él lo había renunciado todo, siendo igual a Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y se hizo hombre como nosotros, y en condición de hombre, que dice, fue obediente, doblegó su voluntad voluntariamente al Padre para glorificar a su Padre. Entonces, es lo mismo que él está ahora pidiendo. Mi hermano, hay gente que tenemos Dios, en otra palabra, que nos está pidiendo hacer, detente, si verdaderamente me quiere seguir y ser mi discípulo. Porque las multitudes solamente encontraban en ellos buenas intenciones, pero no una devoción y amor hacia su persona. Hay estos dos grupos de personas que siguen a Jesús. Hay unos que solamente lo siguen con buenas intenciones, nada más. Buscan solamente recibir y recibir y recibir, pero no quieren
darle nada a Dios. No hay cristianismo sin cruz. Hay que morir. Hay que morir para poder seguir a Jesús. Morir aún a nuestra propia vida. Y hay que hacerlo voluntariamente. Por eso dice, el que no toma su cruz, dice cada día. Lo dice en Lucas 9:24. El que no toma su cruz cada día y me sigue no puede ser mi discípulo. El versículo de Lucas 9:23 y 24 dice claramente que el que ama su vida la perderá, mas el que pierde su vida. ¿Cuánta intención hay verdaderamente de morir en nuestro interior a nosotros mismos, a nuestros placeres, a nuestros intereses, a todo lo que nosotros como humanos ponemos muchas veces por delante? Por eso hay que renunciar, dice, a todo. Les pedía de renunciar no solamente a muchas cosas, a tantas maneras de pecar que hay, a renunciar a lo oculto, a lo vergonzoso, a renunciar aún a los bienes materiales, a quedarse absolutamente sin provisiones para aprender a depender totalmente de Él. Era un precio alto de pagar. Por eso que cada vez Jesús, en sus prédicas, en sus mensajes, la gente dejó de seguirlo. Solamente buscaban milagros, sanidades, favores, pero amarlo, seguirlo, aún estar dispuesto, como dijo el Señor, a perder la propia vida. Quiere decir hasta morir por causa de Jesús, no habían. Por eso el Señor dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno. Entonces vemos que tiene que ser una decisión voluntaria. Primero, hacerte un examen. Si verdaderamente hay alguien que está ocupando el lugar en tu vida que Jesús debería ocuparlo, que Dios debería ocuparlo. Y aún puede ser nuestra propia vida, nuestros propios intereses, nuestros propios placeres y cosas así. Entonces no puedes ser discípulo del Señor. O estás amando más a alguien que al mismo Señor. Entonces, por eso que Pablo, cuando entendió esto, él dijo en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo lo que nos está queriendo comunicar a nosotros, que nosotros tenemos que aceptar la muerte de Cristo como nuestra propia muerte. Morimos con Él. Tenemos que vernos en la cruz con Él. Pero no solamente vernos muertos en la cruz, sino también vernos resucitados con Él. Aleluya. Porque si Cristo vive en ti, tienes que vivir como Él vivió aquí en la tierra. Amén. Aleluya. Haciendo la voluntad del Padre. Y dice, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Quiere decir una vida de absoluta dependencia, sumisión al Señor. Dependiendo, por eso dice la Biblia que el justo por la fe vivirá. Aleluya. Y ese es el precio para seguir a Jesús. Por eso Pablo dijo, todo lo tengo por pérdida. Dejó sus títulos, sus cargos, renunció a todos los privilegios que él tenía, que él contaba. Lo dejó todo. Y cada uno de los discípulos que fueron mártires por Cristo nos dejaron el ejemplo también. Siguieron las mismas pisadas de Jesús. Dejaron aún a sus seres queridos. Renunciaron a todo, a sus oficios, y aprendieron a responder este llamado. El llamado que Dios hace a su pueblo es a que seamos discípulos. Discípulos.
Ahora nosotros tenemos que comenzar, para poder ser discípulos, comenzar a poner las cosas en el orden correcto. Quiere decir que tenemos que hacer cambios de prioridades. Amén. ¿Qué es lo que ata tu tiempo y que no te deja comprometerte con el Señor? ¿Qué es lo que estorba en tu vida a que tú puedas responder a este supremo llamamiento que el Señor dice: si alguno quiere venir en pos de mí, renuncia a todo lo que posee? Entonces, que el Espíritu de Dios nos ayude a examinarnos verdaderamente para renunciar a todo lo que nos estamos ahí agrapando y que nos impide verdaderamente comprometernos y responder a este llamado. Hay cosas que atan nuestro tiempo, hay cosas que nos impiden, hermano, y nosotros tenemos que estar dispuestos a renunciar a nuestros deseos, a nuestros sueños, a nuestros propios intereses. Tienen que ser los sueños de Dios a realizarse en nuestra vida. ¿Sabe cuál es el sueño de Dios para cada creyente? Es que lleguemos a la imagen de su Hijo Jesús, aquel varón perfecto. Aleluya. Seguir sus pisadas. O sea, así como Jesús vivió una vida de sumisión, porque Él dijo: yo no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre. Aprendió Él a vivir, y la Biblia dice que fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Ese es el llamado que el Señor nos está haciendo. Amén. Llevar una vida de obediencia y de sumisión y de dependencia hasta el día de nuestra muerte. Y estar dispuesto a sufrir por causa de Él. Amén. El llamado comprende estar dispuesto a servir a nuestro prójimo, a sufrir por el Señor. Eso es renunciar a todo. Y entonces, en cierta ocasión, se le acercó un joven. Con esto quiero terminar en esta introducción al costo del discipulado. Cuando le dijo en una ocasión, un joven le dijo: Señor, son pocos los que se salvan. Y él le dijo: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Y después que el padre de familia haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empezarán a llamar a la puerta diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Y respondiendo os dirá: no sé de dónde sois. Entonces comenzarán a decir: delante de ti hemos comido, hemos bebido. Y el Señor les dirá: no los conozco, no son quien son, apártense de mí. ¿En cuál grupo tú te encuentras? ¿En aquellos que siguen al Señor solo con buenas intenciones, solamente porque quieren recibir y recibir bendiciones? Por eso que Jesús se detuvo y dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, este es el precio. Y comenzó a decirlo. O estás en el grupo de aquellos que han decidido renunciar a todo, renunciarlo a todo, aún a dejar de amar sus propias vidas. Y que todos los días renuncian y se niegan a tantas cosas, aún se privan de descansos por estar con el Señor. Ese es el precio. O tú estás en ese grupo de personas que verdaderamente están pagando el precio y están poniendo ese amor hacia Jesús, esa devoción hacia la persona de Jesús, haciéndole sentir tu amor a Él. Que Dios nos ayude a que todos cada día podamos coger la cruz y cada día podamos vivir para la gloria de su nombre. Cualquiera que se humille como este niño es el mayor en el reino de los cielos. Aquí Jesús está describiendo la conversión de un verdadero creyente que ha recibido la semilla de Dios en su vida, y está comparando a este niño con la fe del creyente que la pone toda en su Padre para depender absolutamente de su Padre.
confiar completamente en Él. Y entonces, y dice cualquiera que se humilla. Y esta es una de las etapas para ser un verdadero discípulo del Señor. Y es la etapa de la humillación. Una de las etapas más difíciles y más duras en una formación, pero que es necesaria. Por eso que la palabra de Dios nos enseña que lo primero que el Señor pide es que desechemos. En primera de Pedro capítulo 2 versículo del 1 al 2 dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las distracciones. Y después dice: desea como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. No puede haber crecimiento, amén, si primero no empezamos a renunciar a todas estas cosas. Entonces tenemos que ser sinceros y tenemos que aprender a humillarnos. Como dice Efesios 4:31, quítense de vosotros toda amargura, todo enojo, toda ira, toda contienda, toda gritería, toda maledicencia, toda malicia. Porque muchas veces llegamos a los pies de Cristo con tantas heridas, tantas amarguras, tantos dolores, tanto sufrimiento. Pero es ahí el tiempo de la humillación, donde tenemos que aprender a no solamente humillarnos delante de Dios, sino humillarnos también ante los demás, ante aquellos que hemos ofendido, que hemos herido, que les hemos hecho daño. Y entonces empieza verdaderamente a haber un testimonio vivo, no solo de palabras, sino de vida, amén, de que el Señor comienza a formarse en el creyente. Y esta es la etapa de la humillación. Dios desnuda nuestro corazón y nos hace ver cuántas cosas hay, como hizo con los discípulos. Pedro tuvo que llorar amargamente cuando reconoció que lo que en él había era solo palabra, mas no hecho, ¿no? Lo negó al Señor. Igual todos comenzaron a oír. Cuando el Señor se les apareció, les reprendió la incredulidad, les llamó la atención. Tomás tuvo que meter el dedo hasta en su herida, el brazo en su costado, y tuvo que caer de rodillas y humillarse y reconocer. Y tú le dijo a Jesús: tú eres mi Dios, ¿no? Y entonces en esta etapa de formación, que se llama la humillación, es donde Dios comienza a desnudar nuestro corazón y nos comienza a decir: tienes que desechar esto, tienes que desechar esto otro, ¿no? Porque entonces es que vamos a comenzar a crecer en gracia. Como dice la palabra de Dios en 2 de Pedro 3:18, antes bien dice: creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria y dice, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. 2 de Pedro 3:18. Pero para que esto suceda, tenemos que reconocer, amén, delante de Dios, que tenemos que ser como niños. Aleluya. Tomar esa actitud, tener esa fe, que vamos a depender del Señor en todo aspecto. Y que el Señor nos ayude, hermanos, porque es necesario que nosotros pasemos todo este tiempo de humillación, de quebranto, y que Dios lo permite, porque ahí es cuando toda nuestra vida cae en sus manos. Y ahí donde nos comienza a formar, nos comienza a dar forma, y comenzamos a estar dispuestos a sufrir por causa del Señor, ¿no? Después, cuando vino el Espíritu Santo sobre los apóstoles, Pedro comenzó a entender y comenzó a predicar y dijo: lo que ustedes ven es lo que dijo el profeta Joel. Y fue su primera prédica ahí, donde vio la gloria de Dios convirtiéndose. Pero primero pasó un tiempo, amén, de humillación. Igual con nosotros, hermanos. Dice 2 de Corintios 1:4, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Cuando vienen esos momentos de quebranto, de aflicción, donde somos humillados, no estamos solos. El Señor nos viene a visitar.
y nos viene a capacitar y nos da la fuerza. Amén. Como para que nosotros podamos recibir la consolación, y somos consolados. Pero hay un propósito detrás de todo ese tiempo de formación. Es para que nosotros después nos convirtamos en un canal también de consolación para otros. Porque primero tenemos que ser para después hacer. Amén. Para después ser un canal de bendición. Y que Dios nos ayude, hermano, porque en este primer paso es un paso muy decisivo para poder llegar a ser discípulo del Señor. Quiera Dios que no perdamos tiempo como los apóstoles, que también perdieron un poco de tiempo. Unos huyeron a Emaús, otros fueron a coger sus labores, no habían entendido el propósito del llamado. Y todo eso fue un tiempo que no deberían haberlo perdido, pero lo perdieron. Perdieron energía, perdieron dinero, perdieron tiempo, hasta que llegaron a entender. Hermanos, basta ya de perder tiempo y que Dios nos ayude a entender a quién y por dónde tenemos que empezar a humillarnos, a desechar tantas cosas y a arreglar tantas cosas. Que el Señor nos ilumine a través de su Santo Espíritu, de su palabra, porque el Espíritu Santo usa la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y si tú en tu corazón sientes y Dios te hace ver que tienes que no solamente reconocer delante de Él, sino delante de otras personas, algo que tienes que dejar, abandonar, desechar, es hora que empieces a hacerlo. Basta de perder el tiempo, porque es como una escuela, no pasamos de grado y seguimos pasando el tiempo. Que Dios pueda ayudarnos verdaderamente, porque Dios nos está haciendo ese llamado para que seamos verdaderamente discípulos de Él. Esta es el propósito de Dios para nuestras vidas, que nosotros podamos crecer en Él y convertirnos en verdaderos discípulos de Dios. Capítulo 20, versículo 25. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ella potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Jesús les estaba enseñando algo distinto a la mente humana, porque era algo divino. El servicio de Él mismo era divino. Y que su servicio tenía, les estaba diciendo, que ser al punto de dar su propia vida por los demás, dándole a los otros las preferencias. Y Jesús mismo se estaba poniendo como ejemplo, como diciéndoles: tienen que ser igual a mí, aleluya, dispuesto a hacer la voluntad del Padre. Porque un siervo, un servidor de Dios, tiene que ser guiado para el servicio por el sentir de Cristo. Romanos capítulo 15, versículo 5 dice: pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir, según el de Cristo Jesús. Ahora, ¿en qué consiste, preguntémonos, este sentir de Cristo? ¿En qué consiste? ¿La Biblia lo revela? Sí que lo revela. En Filipenses capítulo 2, versículo 5 dice: haya pues en vosotros este sentir. Y afirma ahí este sentir, dice, que hubo también en Cristo Jesús. Si tú eres un hijo de Dios y hermano de Jesús, déjame decirte que Jesús compartió ese sentir suyo con sus hermanos. Aleluya, con la iglesia. Ahora, ¿cuándo es que este sentir Jesús lo tuvo? ¿Cuando llegó aquí a la tierra o lo trajo del cielo? La Biblia lo revela. El versículo 6 dice: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse,
sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y el 8 dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Vemos que este sentir vino de lo alto, del cielo mismo. Y ahora es ese sentir un principio fundamental para poder servir a Dios, para el servicio divino. Por eso es importante que nosotros entendamos. Mire lo que dice el versículo 13. Porque Dios es el que produce, dice, así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuración y contienda, para que seáis irreprensibles, sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Y dice, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano y en vano he trabajado. Aleluya. Está diciendo la palabra de Dios que el servicio válido para Dios es aquel que es movido por ese querer y ese hacer, o sea, ese sentir de Cristo. Porque todo nace en Dios y termina en Dios y va a Dios. Aleluya. Por eso es que Jesús decía, nada de lo que yo digo, lo digo por mi propia cuenta, sino digo lo que mi Padre me dice. Nada de lo que yo hago, lo hago por mi propia cuenta, sino lo que yo hago, lo que veo hacer a mi Padre. O sea, Él era un imitador del Padre, en otras palabras. Como hijo, lo que hacía era un servicio basándose en el amor. Hermano, porque nuestro privilegio no es ser siervos de Dios. Nuestro privilegio es ser hijos de Dios. Y tenemos que aprender a entender que tenemos que servirle a Dios como hijos. Primero somos hijos y después nos convertimos en siervos. Es el resultado de ser hijos. Pero nuestro servicio tiene que ser como hijos. Aleluya. Movidos por el sentir del amor. Amén. Del amor al Padre. No, si no, dice el apóstol Pablo aquí, el versículo 21, que si no es así, entonces vamos a caer en el riesgo, y va a ser así. Dice el versículo 21, porque todos buscan lo suyo propio y no lo que es de Cristo Jesús. Quiere decir que un servicio donde está siendo movido y guiado por otro sentir que no sea el de Cristo, habrán intereses de por medios. Habrán deseos propios de por medios. Habrá como el hijo pródigo. Que el hijo pródigo en Lucas capítulo 15, versículo del 11 al 16, viene la historia, le dijo al padre, dame la parte que me corresponde. Se sintió con derecho de pedir. En realidad nunca le había servido a su padre. Siempre se había estado sirviendo a él mismo. Por eso se sintió con el derecho de reclamar, de pedir. Y mire cómo terminó. En cambio, el hijo mayor igual. Cuando regresó el hijo menor, le dijo, tú nunca me has dado nada, ni un cabrito. No habían entendido el principio del servicio. No habían, ninguno de los dos. Y es importante que nosotros no caigamos en esos errores, porque si la palabra de Dios lo ha escrito, es para que nosotros no cometamos el mismo error. Que nosotros en nuestro interior somos tan egoístas, tan mezquinos, tan egocéntricos, que todo lo queremos hacer, y por eso que la palabra de Dios nos advierte. Nada, por eso nos revela el sentir de Cristo. Mire, Filipenses capítulo 2, versículo 3. Nos revela este sentir de Cristo. ¿Cómo era su servicio? Dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Nada. Si vamos estas dos palabras a ver lo que pasaba entre estos dos hermanos. El uno
se sentía vanaglorioso. Yo nunca te he faltado, yo nunca te... Y después se sentía hasta ofendido. Con contienda, había contienda ahí, al punto que el padre tuvo que salir de la fiesta y decirle: ven, entra, hijo. Él dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria. Y así es que lo estaban haciendo, sirviendo según ellos a sus padres. No, era a sus propios intereses. Por eso hasta le reclamó: ni una ovejita me has dado. Antes bien, dice, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los de los otros. Qué linda la palabra de Dios. Que Dios nos ayude verdaderamente a morir completamente a nosotros para no caer en estos errores. Porque si no, caeremos en el error de querer servir a Dios movidos por nuestros propios intereses, por nuestros propios sentir o por el sentir de otro. O cuando yo quiero o puedo. No vale eso. Tiene que ser movido nuestro servicio por el sentir de Cristo. Y esto no es humano, es divino. Amén. Por eso es que, hermanos, si verdaderamente queremos convertirnos en verdaderos discípulos del Señor, es necesario perder nuestra propia identidad y identificarnos con esa nueva identidad como hijos de Dios. Aleluya, siendo humildes, dispuestos a seguir los pasos de nuestro hermano mayor, Cristo Jesús, para que nuestro servicio no sea un servicio movido por sentimientos humanos, sino que movidos y controlados y dirigidos por el Espíritu Santo de Dios y por el sentir de Cristo, y ese servicio va a subir como un olor fragante ante los ojos de Dios. Que el Espíritu de Dios nos ayude a entender este cuarto paso en el alto costo del discipulado, y es reconociendo la unión con Cristo. Amén. Y para que nosotros podamos verdaderamente vivir como Dios quiere, libres del poder del pecado, y convertirnos en verdaderos testigos de su amor y su justicia. Amén. Y esto significa, para que nosotros podamos entenderlo, en primer lugar, que si no está claro en nuestra vida que ese viejo hombre o esa vieja mujer que vivía antes en nosotros ha sido juntamente crucificado con Cristo, esto no va a poder suceder en nuestra vida, de poder tener en claro esa unión con Cristo. Y esto lo enseña la palabra de Dios en Romanos capítulo del 6, del 1 al 3, pero vamos a estar leyendo del versículo 11. Dice: así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús nuestro Señor. Nos invita, en otras palabras, el Señor a abandonarnos a la fe, a la declaración de lo que Él está revelando como verdad, que nosotros hemos muerto al pecado. ¿En quién? En Cristo Jesús. ¿Y esto qué es lo que indica? Indica una unión con Cristo. Amén. Porque la unión del cristiano empieza desde la cruz del Calvario. Y al aceptar esta verdad en nuestro corazón, ¿qué es lo que hacemos entonces? Es que rendimos nuestra voluntad a la gracia de Dios y entendemos el mensaje de la cruz. El versículo 12 dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Bíblicamente no tiene que reinar en nuestros miembros, en nuestro cuerpo, el pecado. De modo, dice, que los obedezcáis en sus concupiscencias. Porque antes de nosotros venir a los pies de Cristo, nosotros éramos esclavos de tantas concupiscencias. La palabra concupiscencia significa el deseo a lo prohibido. O sea, romper el límite que Dios ha establecido. Y éramos esclavos del pecado. Por eso en 2 de Pedro capítulo 1 del versículo 3 dicen adelante que nosotros hemos escapado de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Entonces, esta naturaleza pecaminosa que
estaba en nosotros antes de conocer a Cristo, ha sido crucificada juntamente con Cristo. Este es el mensaje de la cruz. El verdadero Hijo de Dios ahora ha recibido una nueva naturaleza. Aleluya. Y ahora, la segunda cosa que tiene que estar clara en nuestra vida es que la victoria sobre el pecado y la muerte también es nuestra. Porque la ley en sí trae castigo y condenación. Pero el único que pudo satisfacer a la ley, aleluya, fue Jesucristo, porque Él vivió la ley. Y Él, al morir en la cruz, y nosotros al vernos muriendo juntamente con Él en la cruz, todo lo que la ley castiga y condena, al nosotros morir con la cruz, ya no ejerce ningún poder sobre nosotros. Aleluya. En Romanos capítulo 6, versículo 13 dice: ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Esto, hermano, está indicando una decisión de la voluntad ya propia para rendirse y presentar los miembros del cuerpo como instrumentos de iniquidad, para transgredir la ley de Dios. Y ahora es cuando Pablo dice que el pecado no debe reinar en el cuerpo del creyente. Amén. ¿Por qué? Porque nosotros hemos sido verdaderamente libertados. No puede reinar el pecado en el cuerpo y al mismo tiempo llamarnos hijos de Dios y siervos de Dios. Entonces, ¿de qué salvación estamos hablando? ¿De qué libertad estamos hablando? Entonces, nosotros, el versículo 14 dice: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces nosotros, al entender el mensaje de la cruz, entendemos que hemos sido libertados, hermano, de toda responsabilidad espiritual, del castigo que trae la ley, porque ahora estamos en Cristo, en la gracia, porque nosotros hemos muerto con Cristo, y la ley, con su castigo y su condenación, no tienen más poder ya sobre nosotros. Pero esto no quiere decir que la ley de Dios ha sido eliminada, no. La ley de Dios dice en Romanos capítulo 7, versículo 12, de manera que la ley, dice, es santa. El mandamiento es santo, es justo, es bueno, mire, aleluya. Sino que en sí nadie era en grado de obedecer la ley, pero la ley fue satisfecha por Cristo Jesús. Y ahora nosotros estar en Cristo, por eso que la Biblia dice en Gálatas 3:13, que Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Hecho por nosotros, ¿qué dice? Maldición. Porque está escrito: maldito todo el que es colgado de un madero. Amén. Por eso el versículo 18 trae el mensaje claro del propósito de la cruz. Cristo no solo murió para librarnos del infierno y de la condenación eterna, sino para también librarnos del poder del pecado en la vida presente ahora. Si verdaderamente hemos entendido el mensaje de la cruz, el versículo 18 de Romanos 6 dice: libertados del pecado. Aleluya. Por eso que no puede reinar el pecado en el cuerpo del cristiano. Dice: vinisteis a ser siervos de la justicia. Aleluya. Mire qué es lo que ahora la Biblia dice que nosotros somos: siervos de la justicia. Dice: hablo como humano, por vuestra humana debilidad, así como para iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora nuestros miembros tienen que ser presentados, ¿qué dice? Para la santificación. Dice: presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Y el versículo 22 dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos, ¿qué? Siervos de Dios. Siempre la Biblia presenta dos caminos o dos opciones: o somos esclavos todavía del pecado, o somos siervos de Dios. Una de dos. Amén. Y aquí la palabra de Dios dice, y le doy un ejemplo. Mire, cuando Pablo, el Señor se le aparece, el Señor
le dice a Ananías, ve, porque un vaso útil me es. Amén. Y le voy a enseñar cuánto tiene que sufrir por causa de mi nombre. En ese momento Pablo entendió el mensaje de la cruz. Aleluya. Lo entendió porque fue libre de toda su manera de pensar, de sus tradiciones, de sus costumbres. Si nosotros no entendemos el mensaje de la cruz, no vamos a entender y a reconocer la unión que tenemos con Cristo. Porque la salvación del cristiano empieza en la unión con Cristo en la cruz. Por eso que Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Aleluya. Y dijo claramente, dijo, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Reconoció esa unión. Por eso dice la Biblia que el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Porque el cristiano ha sido libertado de la ley, como dice Romanos capítulo 2, versículo 1, y libertados que dice, de la ley, ¿por cuál ley? De la ley del pecado hemos sido libertados por la ley del Espíritu, que está en Cristo Jesús. Y ahora si tú eres uno con Cristo, en ti opera una nueva ley, la ley del Espíritu. Aleluya. Es esa nueva ley que te hace libre, y vivir en plena libertad para que a través de nosotros se pueda manifestar el amor de Dios y la justicia de Dios. Por eso la Biblia dice, y tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Entonces quiere decir que nosotros hemos recibido una riqueza espiritual, una capacidad espiritual para vivir libres del poder del pecado. Aleluya, en la vida presente. Y esta es la manifestación, hermano, de que verdaderamente un discípulo de Cristo. Y ahora, por eso dice Romanos capítulo 5, versículo 5, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El Espíritu Santo ha puesto una riqueza espiritual dentro de nosotros que evidencia que somos propiedad de Dios. Aleluya. Por eso que Pablo dijo, ¿quién me separará del amor de Cristo? ¿Dónde estaba el amor de Cristo en Pablo? En él, dentro de él. Era una unión. Aleluya. Y decía, ni hambre, ni peste, ni persecución, ni angustia, ni enfermedad, ni lo alto, ni lo porvenir, nada, ni las fuerzas del mismo infierno, nadie lo separaría. ¿De qué? De esa unión con Cristo, de ese amor. Y ese amor era lo que le daba la fuerza y la capacidad, esa riqueza espiritual que está dentro del creyente para poder vencer. La palabra de Dios es clara, hermana. En 1 de Corintios capítulo 16, versículo 22, dice que el que no ama al Señor Jesucristo es un anatema, quiere decir un maldito. Y ahora la palabra de Dios es clara. Y dice que nadie puede amar a Dios o llamar a Jesucristo Señor si no es por el Espíritu Santo. Y por eso que termina diciendo el versículo, el Señor viene. Aquellos que verdaderamente no quieren reconocer a Cristo, ni amarlo, ni seguirlo, ni obedecerle, la palabra de Dios dice que son anatemas. Quiere decir que el juicio de Dios va a caer sobre ellos. Por eso que la palabra de Dios dice en Juan capítulo 3, versículo 18, que el que rehúsa creer en Cristo ya ha sido condenado. Tremendo, hermano. Pero en cambio, por eso que la palabra de Dios presenta siempre dos opciones. O eres luz o eres tiniebla. O eres siervo de Dios o eres todavía esclavo del pecado. Siempre así. Ahora dice la palabra de Dios, Efesios capítulo 3, versículo 17. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos. Mire, esto es algo solamente para los santos. Amén. Porque a la mente humana es imposible comprenderlo.
Porque lo que el Señor nos está diciendo aquí en su palabra, hermano, es que ya no hay lugar para el egocentrismo, para el ego propio. Ya no. Si el momento que tú te unes con Cristo, ya pasas a ser, por eso Pablo dice, en Él vivimos, en Él nos movemos, en Él estamos. Humanamente, el hombre no puede entender esto. Por eso dice, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. La voluntad de Dios es que seamos llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Y qué es la plenitud de Dios? Son sus atributos, su gracia, su justicia, su amor, su misericordia, su compasión, su poder. Y dice Pablo, la voluntad de Dios es esta, que ustedes sean llenos de la plenitud de Dios. Pero la Biblia también presenta que seamos llenos de la plenitud de Cristo. Efesios 4:13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¡Aleluya! Ese es el propósito por el cual Él nos salvó, para que nosotros llegásemos a ser iguales a Cristo. También es la voluntad de Dios que seamos llenos de la plenitud del Espíritu Santo. Efesios 5:18 dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sé lleno del Espíritu. Pero ¿qué es lo que impide que en nosotros se manifieste toda esta plenitud? Es que a veces en nuestros corazones, hermanos, como dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 10, versículo 11, dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado, dice, los fines de los siglos, para que nosotros no caigamos en esos errores que ellos cayeron. Hermanos, que Dios nos ayude, y a través de ese examen en nuestro corazón, quitemos toda altivez, todo orgullo. Ahora que has entendido lo que significa la unión con Cristo dentro de tu corazón, que Dios ha puesto un nuevo principio, un nuevo patrón de justicia, una nueva ley, para que tú tengas una nueva disposición para reaccionar a la ley que está en nuestros miembros, que está en nuestra carne por la naturaleza pecaminosa, ¿no? Y así puedes reaccionar de una manera diferente para poder vivir libre de la esclavitud del pecado. Te has convertido ahora en un siervo de Dios. Es importante que tú desarrolles una relación íntima, estrecha con el Señor, y es por medio de la oración. Y para eso es importante que definamos qué es la oración. La oración es un diálogo con nuestro amado Padre Celestial. Amén. Y Él nos escucha. Si nosotros vamos a leer la historia de toda la Biblia, encontraremos que todos los hombres que hicieron historia fueron hombres que vivieron en diferentes tiempos, diferentes etapas. Unos eran ricos, otros eran pobres, unos eran sin letra, otros eran con letras, pero todos tenían algo en común, eran hombres de oración. Pero el mayor ejemplo que encontramos en la Biblia es nuestro propio Señor Jesucristo, que pasaba tanto tiempo en la oración, y es importante que nosotros aprendamos de Él. Amén. Yo creo que todos queremos seguir el ejemplo de nuestro Maestro Jesús y ser como Él. La Biblia dice en Mateo 14:23, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando dice que llegó la noche, estaba allí a solas orando. Amén. En Lucas capítulo 6, del 12 al 13, la Biblia nos dice que pasó toda la noche orando antes de escoger a sus discípulos. Entonces vemos que la vida de oración de Jesús era algo fundamental en su diario vivir. Él pasaba largas horas delante de su Padre orando, y no tomaba ninguna determinación, ninguna decisión sin primero hablar con su Padre. Amén. Buscar su dirección y su guía. Jesús, antes de irse al cielo, les dio instrucciones claras. En una ocasión le dijeron los discípulos, enséñanos a orar, y Él les enseñó.
Pero en Juan capítulo 14, versículos 13 y 14, les dijo claramente: y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y si alguna cosa pidieres en mi nombre, yo lo haré. Y ellos empezaron a obedecer y a seguir esta práctica de orar al Padre, hermano, porque no se ora ni al Espíritu Santo ni se ora al Hijo. Tenemos que tener en claro que la Biblia fue escrita para que la obedezcamos. Y el Señor dijo: todo lo que pidieres al Padre en mi nombre. Y en Hechos capítulo 1, versículo 14 dice que todos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Y la Biblia nos promete que el Espíritu Santo de Dios, en Romanos 8, del 26 al 27, nos va a ayudar. Porque a pesar que tenemos el Espíritu Santo de Dios y hemos recibido de Él y estamos unidos con Cristo, vivimos en una naturaleza débil, que es la carne. Y la carne es débil, pero el Espíritu siempre está dispuesto. Entonces el Espíritu nos ayuda, dice, con gemidos indecibles, e intercede por nosotros y nos enseña a orar. La mejor manera de orar, de aprender a orar, es orando. Amén. Y decimos: aquí estamos, Señor. Ahora, ¿cuántas veces debemos orar según la palabra de Dios? El apóstol Pablo recomienda que nosotros perseveremos en la oración y que velemos en ella con acciones de gracia. Colosenses capítulo 4, versículo 2. Ahora, la palabra perseverar viene del verbo griego insistir. Amén. Quiere decir tener coraje con respecto a seguir en una acción. Y cuando dice velar, quiere decir mantenernos despiertos en la oración y tener necesidades claras y específicas. Amén. Por eso que dice claramente en Primera de Tesalonicenses 5:17, dice: orad sin cesar. Y el Señor nos dejó un ejemplo en Lucas 18:1 con respecto a la viuda que iba y le pedía justicia al juez, ¿no? ¿Y por qué nos dejó como ejemplo esa viuda? Para que nosotros veamos que así tiene que ser la necesidad de orar siempre y de no desmayar. Ella no desmayó, iba de día, iba de tarde, iba de noche, hasta que el juez dice que se cansó. Dijo: no, aunque ni temo a Dios ni nada, te voy a hacer justicia. Entonces vemos claramente que la vida de nosotros tiene que ser una vida de una intimidad con el Señor. La palabra dice, cuando en Mateo 6:6 dice que cuando vayas a orar, te cierres en tu aposento y cerrada la puerta, ores a tu Padre que te ve en lo secreto, y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. La palabra secreto, hermano, significa consejo, intimidad, comunión personal. Aleluya. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros. Y ahora, ¿qué es lo que estorba a nuestras oraciones? Vamos a ver que uno de los motivos es la falta de santidad, de consagración, de obediencia, de sumisión a su palabra. Impedirá o nos va a estorbar en nuestra vida de oración. Otra cosa que va a estorbar es el no perdonar, la falta de perdón. Que a quienes nos ha hecho daño, quienes nos han ofendido. No, la palabra de Dios nos advierte en Mateo capítulo 5, versículos del 23 al 24, que nosotros no tenemos que dejar que nuestro corazón se dañe por esas cosas. Amén. Otra cosa que estorba nuestra vida de oración será una mala relación matrimonial, como dice Primera de Pedro capítulo 3, versículo 7, que nosotros tenemos que darle y tratar a nuestras mujeres como al vaso más frágil, dándole honor, sabiendo que ellas son coherederas juntamente con nosotros de la vida eterna. Amén. Y es que todo empieza por ahí, por casa. Y una de las cosas que también estorban nuestras oraciones es el abundar en palabras, poner palabras ahí floridas, tratando de impresionar. No, hermano, nosotros tenemos que ser sinceros, honestos con Dios y no andar con rodeo, porque Él lo sabe todo antes que nosotros abramos nuestra boca. Tenemos que ir y decirle: Señor, esto pasa. Ser específicos y claros y sinceros. Amén.
porque la Biblia nos advierte en Mateo capítulo 6 del versículo 7 a 8 que nuestra oración tiene que ser para agradar a Dios y no a los hombres. Amén. Así que nada de palabras floridas y cosas así. Y que Dios nos ayude, hermano, a tener una vida rica de oración y el Espíritu Santo de Dios nos fortalezca. Señor, que esta tu palabra llegue a lo profundo de cada uno de mis hermanos que fielmente están siguiendo estas clases. Que el Señor me los bendiga. Esperamos que el mensaje que has escuchado sea de mucha bendición para ti. Compártelo y siembra tú también la palabra de Dios en los corazones. Dios te bendiga.